Sí, yo vengo trabajando más o menos cuatro años ya en Scotiabank, y lo que puedo recordar del proceso de selección es básicamente que bueno, yo postulé por la plataforma de LinkedIn. Y bueno, unos días después me llamaron de recursos humanos, me hicieron algunas preguntas básicas en la llamada, como si estaba trabajando o no, cuáles eran mis funciones más o menos, y si sabía cuáles eran las funciones que se esperaban para esta posición. Me las explicaron brevemente y me dijeron que iba a pasar una entrevista ya formal con la persona de recursos humanos. Me mandaron, perdón, a una entrevista con recursos humanos, que igual fue virtual porque en ese momento estaba todo el tema de la pandemia aún. Yo postulé más o menos en el 2021, entonces a inicios del 2021. Entonces la entrevista con recursos humanos fue más o menos de 15 minutos, donde me hicieron algunas preguntas ya puntuales de la posición que estaba ocupando en ese momento, ¿no? Cuáles eran mis funciones, me explicaron cuáles eran las funciones de la posición a la que se estaba postulando, me preguntaron también cuáles eran mis expectativas salariales, ¿no? Porque yo creía que podía aportar significativamente a la posición a la que estaba postulando, por qué me estaba cambiando, ¿no? O por qué quería cambiarme de posición o de trabajo, ¿no? Ese tipo de preguntas. Después de eso, me invitaron unos días después, unos 2 días después, a una dinámica grupal donde participé con más o menos 8 personas, 9 personas más, ¿no? Que también estaban postulando a la posición. Eran 2 posiciones que se tenían que cubrir y éramos 10 personas que estábamos postulando ya en esa dinámica. Esta dinámica la llevó a cabo la persona de recursos humanos junto con el gerente de ventas y también los jefes de ventas. Básicamente nos daban una cantidad de preguntas que teníamos que responder. Era presentarse, ¿no? Decir cómo te llamabas, cuántos años tenías, dónde estabas trabajando, si es que no estabas trabajando, dónde habías trabajado, cuáles eran tus fortalezas, cuáles eran tus debilidades, ¿no? Tus expectativas del puesto. Después de esto, nos hacían una pregunta a cada uno de nosotros con una casuística puntual, ¿no? Ya de la posición a la que iríamos a ocupar, ¿no? Y teníamos que explicar cómo la resolveríamos, ¿no? Y al final, ya para cerrar, nos decían que, bueno, teníamos que, si deseamos decir algo adicional para cerrar, lo podíamos hacer, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento y con esa dinámica, obviamente estaban viendo cuáles eran nuestras capacidades, pues, y nuestras habilidades, ¿no? Es decir, cómo nos desenvolvíamos, cuáles eran nuestras competencias para poder trabajar en la posición, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta que, bueno, de hecho, y cuál es el desenvolvimiento también, porque al final teníamos que dar nuestras palabras que eran opcionales, pero de hecho era mejor darlas, porque si eres una persona de ventas, generalmente la gente de ventas quiere hablar todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso fue. Y después de eso me invitaron ya a otra entrevista con la gerente de ventas, que fue un poco más corta, duró, porque la anterior, la dinámica, duró como 1 hora y un poquito más. Con la gerente de ventas igual fue virtual, pero duró más o menos unos 15 minutos, donde ya un poco me explicó más específicamente ya las funciones de la posición, y un poco para conocerme ya como que más personalmente, ¿no? En paralelo de eso me mandaron unos exámenes que tenía que resolver, exámenes psicológicos, exámenes de competencias también, razonamiento analítico y algunas cosas más, ¿no? Luego me invitaron ya a la entrevista final, que fue con el gerente principal de ventas. Igual, más corta aún, fueron 10 minutos, pero fue como que bastante informal, como que ya yo estimo que en ese momento como que casi ya la decisión estaba tomada, porque de hecho fue más informal, súper relajada, ¿no? Para conocerme a mí, básicamente, quería, ¿no? Saber cómo era yo personalmente, ¿no? Entonces ya después de esa entrevista, me avisó la persona de recursos humanos por teléfono y por correo que yo había sido seleccionada. Me mandaron un correo con las felicitaciones y con la propuesta económica. Yo acepté la propuesta económica y automáticamente recibí un correo de bienvenida del gerente de ventas y del gerente principal, que fue súper lindo, porque en verdad te hacen sentir como que súper acogida desde un inicio, ¿no? Posterior a ello, bueno, pasé ya todo ese proceso duró más o menos unos 15 días. Posterior a eso, yo iniciaba, recuerdo, un primer día de marzo del 2021, y tuve mi primera inducción, ¿no? Que fue fue también virtual, ¿no? Pero en esa inducción ya nos hablaban sobre lo que era la cultura, los valores, ¿no? Todos los principios éticos que sigue el banco, ya para que uno como que entre en conocimiento de
lo principal, ¿no? Estar alineado con la cultura del banco y los valores. En esas inducciones participaron personas claves también de otras áreas con la que la área donde yo iba a entrar tenía o tiene mucha relación. Área de créditos, área de procesos, ¿no? Con personas claves que te daban la bienvenida, que te explicaban un poquito nada más sobre cómo era, ¿no? Como que el funcionamiento de las áreas, ¿no? Y bueno, y fue súper lindo porque también nos hacían juegos, dinámicas, a pesar de que era virtual, nos hicieron algunas dinámicas y juegos súper interesantes como para conocerlos. Entonces, después de esto, eh, bueno, ya terminó toda la parte de ya la inducción y ya tenía que comenzar ya la parte formal, por decirlo así, ya ir a la oficina. Y bueno, para ir a la oficina pasaron, creo que fue al día siguiente de los 2 días de inducción, y ya bueno, fui a la oficina de manera presencial y me recibió mi gerente de ventas, ¿no? Con ya mis herramientas de trabajo. Y fue súper lindo también porque además de la inducción que tuve, me dieron a un par comercial, ¿no? Que se le llama el buddy, que es la persona que te orienta y te guía, es la que se va a encargar de ti en todo tu proceso y tu curva de aprendizaje. Efectivamente tenemos una evaluación de desempeño anual, ¿no? Esta evaluación de desempeño es súper importante porque, bueno, se evalúan cosas cuantitativas y cualitativas. Lo cuantitativo, de hecho, para nosotros estando en ventas es súper importante porque en realidad nosotros trabajamos todos los meses para conseguir metas, ¿no? Y objetivos, ¿no? Que le traigan obviamente un resultado final al banco, ¿no? Entonces, y la parte cualitativa sí es como que más relacionado a qué tan comprometidos somos, cómo somos, si somos orientados al servicio al cliente o no, ¿no? Y otras cositas más que de hecho las evalúa el jefe directo. La persona que evalúa, o sea, que ve la evaluación de desempeño es tu jefe directo. Y te va a dar diferentes, o sea, hay puntuaciones, ¿no? Por ejemplo, si estás debajo de lo esperado, te califica con 1, si estás como que dentro de lo esperado, te califica con 2, y si estás por encima de lo esperado, te califica con 3, ¿no? Entonces,